Vamos a aprovechar la visita que nos hace hoy Aurelio Nuño. Me da mucho gusto tenerte aquí, Aurelio. Bienvenido. A mí más, gracias por la invitación, Ricardo. Pues un poco trayectoria política me daría para hacerte varias preguntas, pero vamos a centrarnos en dos temas, ¿no? Concretamente quiero arrancar con el tema educativo. Sí. ¿No? Te tocó ser secretario de Educación. Y bueno, traigo a colación una declaración sincera que hizo el presidente López Obrador hace algunos días. Cuando se le criticó, el gobierno no dio respuesta, pero ahora sí él reconoce que se restaron recursos que en este país se le entregaban a los niños de preescolar, primaria y secundaria, a través del programa Oportunidades, fundamentalmente, Prospera, Progresa antes, para llevárselos a la bolsa de adultos mayores. Es decir, apostamos a los mayores, pero le restamos a los más jóvenes. Y uno dice, eso lo va a corregir ahora Claudia Sheinbaum. Hay que decir, no es que se lo vaya a corregir a los niños que estaban en primero primaria al principio de su sexenio. ¿Qué opinión te despierta este cambio de política y a final de cuentas qué consecuencias tiene este reconocimiento? Bueno, mira, vamos a ver si hay realmente cambio de política. Efectivamente, el quitar los recursos en educación fue un grave error y fue una cantidad muy importante. Cuando nosotros concluimos la administración del presidente Enrique Peña Nieto en 2018, el gasto federal en educación equivalía a 3.2% del Producto Interno Bruto. ¿Solo el federal? Solo el federal. Y hoy, solo el federal es 2.7% del Producto Interno Bruto. A pesar de que se incrementaron los salarios de los profesores, o por lo menos eso se ha presumido. Bueno, se incrementaron, pero en términos reales se incrementaron más los salarios durante el gobierno del presidente Peña que durante el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador tuvo una alta inflación, no necesariamente por culpa de su gobierno, pero fue un gobierno particularmente después de la pandemia. ¿Tuvieron más poder adquisitivo los profesores? Sí. En la administración anterior? Así es. Bueno, los incrementos en términos reales fueron mayores durante el sexenio del presidente Peña que durante el sexenio del presidente López Obrador. Los incrementos, ¿no? Es decir, pero déjame ir, la caída del PIB de 3.2 a 2.7 es medio punto del PIB. Eso son cerca de 300,000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero. Con eso se podrían tener todas las escuelas de tiempo completo, tener una red de guarderías universales, por ejemplo, para ver el tamaño de la caída que implica eso presupuestalmente. ¿El apoyo que daban los programas sociales lo consideras ahí también? Sí, claro. Y es a donde voy. Por primera vez en la historia del país, desde que se creó la Secretaría de Educación con José Vasconcelos y el presidente Obregón en 1921, estamos frente a un gobierno que en lugar de aumentar algo a la matrícula, es decir, que aumente el número de niños y jóvenes en las escuelas, disminuyó. Disminuyó en 1,5 millones de niñas y niños en las escuelas. Y no es que haya menos niños. No, al contrario, hay más. 500,000 menos en preescolar respecto a 2018, 600,000 menos en primaria respecto a 2018, 500,000 en secundaria y en preparatoria. Ahora, arrojas luz sobre el sector educativo y me veo obligado a preguntarte, ¿y entonces por qué la gente cuando le preguntan está contenta con la política educativa, Aurelio? Mira, por muchos motivos, y eso no solamente sucede en México, sino en muchos otros lugares del mundo. Y es uno de los grandes problemas de la política educativa. Y es que a diferencia, por ejemplo, de la seguridad o de la salud, en donde los resultados son inmediatos y tangibles, es decir, si tú vas a una clínica, pues te curan o no te curan, hay vacunas o no hay vacunas, hay seguridad o no hay seguridad, el resultado es inmediato y tangible. En el caso de la educación, los resultados no son tan tangibles y son de largo plazo. Decía Gilberto Guevara Niebla, la catástrofe es silenciosa. Te das cuenta hasta que sales al mercado de trabajo que no te educaron bien. Y es la mayor, pero es decir, para la mayoría de los padres de familia, yo soy papá de niños chiquitos, es muy difícil poder saber si lo que están aprendiendo es realmente lo que deberían estar aprendiendo o si lo están aprendiendo bien. Hay ciertas nociones, pero no queda muy claro. Entonces, en muchas ocasiones, simplemente con que los niños estén en la escuela es suficiente. Ahora, esta caída en la matrícula, Ricardo, es dramática porque sucede en los hogares de mayor marginación,
Y la explicación siempre se ha dicho que fue la pandemia. La pandemia agudizó este fenómeno, pero empezó antes. Si tú ves las cifras, la caída en la matrícula empieza antes que en la pandemia. Y empieza en cuanto empieza el gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? Por esos apoyos que quitaron. El programa de Prospera lo que hacía es que daba recursos a las familias más pobres para que sus hijos pudieran estar en la escuela. En el momento en que retiran ese apoyo, desafortunadamente muchas niñas, niños y jóvenes se van a trabajar para apoyar el gasto familiar, que era lo que cubría ese programa social. Ya no nos quedó tiempo para hablar del PRI, lo haremos en otra ocasión, pero voy a aprovechar para hacerte la última pregunta. El tema evaluativo, que además fue pues, parte central de la política que tú encabezaste dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, se ha visto afectado desde luego por la desaparición del INE, con doble E, el Instituto de Evaluación Educativa, pero también por la manera como estamos ahora abordando las evaluaciones internacionales. Y déjame centrarme ahí. PISA, que nos servía de referencia desde finales del siglo pasado, también lo votamos. Entonces, es oscuridad casi completa sobre el sistema educativo. Sí, y es terrible, pero eso se conecta con lo que me parece el mayor daño educativo, incluso mayor o igual que este que hablábamos de haber retirado los recursos. Y es algo que tú conoces muy bien, publicaste un libro muy bien hecho sobre el control y el poder que ejercía el Bester Gordillo y el sindicato, el CENTE, sobre la educación. Así es. ¿Por qué? Porque los líderes sindicales, tanto del CENTE como de la CENTE, a lo largo de los años, fueron controlando la vida profesional de los maestros, controlaban su ingreso al sistema, sus promociones, sus salarios, y ese control lo utilizaban de manera clientelar para movilizarlos. El CENTE, sobre todo, para movilización electoral, la CENTE para movilización para la protesta, y eso inhibía la profesionalización de los maestros. La calidad de un sistema educativo es la calidad de sus maestros. La reforma educativa desmanteló el poder de los sindicatos, creó el servicio profesional docente, a partir del cual los maestros ganaban sus plazas a partir de su mérito, del esfuerzo, de los resultados en el salón de clases, y el gobierno de Morena desmanteló el servicio profesional docente y le regresó a los líderes el control de la vida profesional de los docentes. ¿A los líderes así en abstracto? A los líderes del CENTE y de la CENTE, a los dos. Es decir, el líder del CENTE hoy será senador por Morena. Reconstruyendo esa vieja alianza corporativa y clientelar. El Gordillo, ya no hay liderazgo ostentoso, digamos, fuera de la vida sindical, pero adentro el poder que tienen es muy parecido al que tenían antes de que el Bester Gordillo dejara ese liderazgo. Lo reconstruyeron, y lo grave de eso, tanto en el caso del CENTE como de la CENTE, es que ese control sobre la vida profesional de los docentes inhibe o dificulta su profesionalización, porque empieza el clientelismo, empieza el influyentismo, la venta y herencia de plazas, y eso inhibe la calidad educativa. Ese ha sido el mayor golpe a la educación. Dejamos de hablar de este tema casi toda esta administración. Si las voces que tenían crítica frente a este tema se inhibieron. Tu regreso ahora justamente a los reflectores tiene que ver con volver a levantar la bandera educativa. Sin duda, en parte. Yo pasé 4 años como profesor invitado en la Universidad de Harvard, precisamente en temas educativos, daba un seminario sobre política educativa comparada, voy a publicar un libro sobre estos temas, y he regresado a la vida pública, centralmente en el tema educativo, pero no únicamente en el tema educativo, a continuar una vida pública y política, y sin duda el tema educativo será, y ha sido, fui candidato a diputado federal por el PRI, y permanentemente durante la campaña estuve hablando sobre educación, señalando lo que me pareció que no funcionó en este sexenio y lo que tendríamos que hacer hacia adelante. Aurelio, pues bienvenido a Ras de Tierra, y que no sea la última ocasión en que hablamos de este asunto, el tema educativo, que sí tengo la impresión de que lo abandonamos por otras materias, y eso no se le puede permitir a ninguna sociedad. Así es, y yo te agradezco mucho la invitación y encantado de estar aquí. Y además tú conoces muy bien lo educativo y te has dedicado a ello y has hecho publicaciones muy importantes. Muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte.